gestión de residuos sólidos urbanos está en el centro de la preocupación de los temas ambientales, no solamente en la Argentina, Latinoamérica, sino en el mundo. Es una problemática que no tiene una clara solución hoy en día. Uno va perdiendo, digamos, fuentes de agua potable que son necesarias para la población, para la actividad industrial o para la agropecuaria. Tenemos una ciudad y una periferia urbana con una población enorme y esos residuos hay que tratarlos y el sistema de relleno sanitario se complica, ¿no? Porque cada vez hay que llevarlo más afuera. Es todo un tema altamente complicado. Lo que tenemos que mejorar es la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Hablamos de un circuito que sigue el residuo una vez que se genera hasta que puede ser reciclado. Para tener una idea, más o menos se genera entre 1 kilo y 1,5 kilos de residuos por día, que son lo que generamos nosotros en nuestra casa por persona. Y nos dimos cuenta que ese costo lo pagamos todos. O sea, lo pagamos con impuestos primero, pero también lo pagamos con costo ambiental. Es crítico para la gestión de recursos hídricos una mala gestión de residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos son una problemática que la mayor parte de las ciudades del mundo no ha logrado aún resolver. A pesar de la variedad y de la diversidad de tratamientos que existen, su gestión resulta altamente compleja y también costosa debido al modo de producción y a los niveles de consumo que tenemos. Se estima que para el año 2030 en los océanos va a haber más cantidad de plástico que de peces. ¿Qué son los residuos sólidos urbanos? ¿Cómo se gestionan? ¿Y qué impacto tiene esta basura en los recursos hídricos? Son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder en el capítulo de hoy. Y para eso les damos la bienvenida a Elemento Vital. Como residuo entendemos todo elemento, objeto que queda después de una relación de producción-consumo. Ya sea que consumimos una fruta, pelamos una manzana, comemos la manzana y queda un residuo. Lo mismo cuando abrimos una botella de agua mineral de plástico, una botella de cerveza, una lata de cerveza. Esos son residuos de nuestra actividad como consumidores. En general, a esos elementos los denominamos residuos sólidos urbanos porque se generan en las áreas urbanas y son sólidos para diferenciarlos de los que se producen, por ejemplo, cuando uno lava la ropa u otras situaciones donde los residuos están inmersos en el agua, ¿no? Disueltos en el agua. Acá estamos hablando de los residuos que generamos en nuestras casas, residuos que se generan en la calle por el barrido, residuos que son generados también en las industrias, que son generados en las demoliciones, en las construcciones, todos los distintos residuos que se generan dentro de la ciudad. Las fracciones de residuos sólidos urbanos tenemos una gran fracción orgánica, que es la que se podría normalmente enterrar, compostar y se terminaría degradando. Y después tenemos un montón de fracciones que hoy día están valorizadas por reciclado artesanal o semi-industrial, que son fracciones de plástico, de vidrio, que son incluso posibles separar en origen, que digamos, todo el residuo, la mayor parte, se puede de alguna manera entrar en un circuito de recuperación o hacer un tratamiento relativamente simple para esta fracción orgánica, que es la fracción que se tiraría. En Argentina producimos 1 kilo de residuos sólidos urbanos por habitante por día. O sea que en esa bolsita, si no discriminamos, si no separamos nada, hay 50% de materia orgánica, un 10 o algo así de vidrio, otro tanto de papel, cartón, hay otros de telas y hay otros mezclados. Pero también hay unos ciertos residuos que son de características especiales, que no se pueden reciclar ni se pueden tratar de manera convencional. Por ejemplo, pilas, baterías, componentes electrónicos, todo lo que tenga alguna sustancia recalcitrante que sea difícil de tratar, metales pesados o compuestos orgánicos peligrosos. Los residuos sólidos pueden contaminar al cuerpo de agua, tanto el agua superficial, porque esa agua drena, sale de ese basural y se va hacia una laguna o hacia un arroyo, como el agua subterránea, porque se infiltra y llega a la napa freática y puede condicionar, afectar o modificar con contaminantes
el agua y bueno, y esos contaminantes pueden ser difíciles de eliminar. Una sociedad de consumo que vivimos donde cada vez consumimos más, cada vez son más los productos a los que accedemos, significa también, por cómo está planteado el sistema, que se generan más residuos. La problemática de los residuos sólidos urbanos es importante, se ha hecho muy crítica en los últimos 50 años porque la población se está concentrando en las ciudades. Aparte que aumentó la cantidad, aumentó la complejidad de estos residuos. Antes eran residuos orgánicos principalmente, que se descomponían fácilmente. Quizás que había algo de vidrio, algo de metal, pero hoy en día tenemos distintos tipos de plásticos. Hay residuos muy complejos, especiales, tóxicos, pilas, aceites, residuos electrónicos. Entonces se generó mayor cantidad y mayor complejidad. El problema es la tremenda concentración, ¿no? La concentración de población y el flujo enorme de estos residuos, por más que haya tecnología para tratarlo. Las relleno sanitario, las del reciclado en origen, combinaciones, incluso se puede hacer tratamientos térmicos. El principal problema que tienen principalmente los municipios, que son los responsables, según la ley que hay en Argentina, de organizar y de ser responsables por qué pasa con los residuos, es primero recolectarlos, que ya es muy costoso, pero después disponerlo de una manera segura. Tenemos una ciudad y una periferia urbana con una población enorme y esos residuos hay que tratarlos y el sistema de relleno sanitario se complica, ¿no? Porque cada vez hay que llevarlo más afuera, el transporte es todo un tema altamente complicado, ¿no? El tratamiento de residuos en una gran ciudad. Tengamos en cuenta que se estima que aproximadamente entre 100 y 200 municipios de los 2000 que hay en la Argentina lo disponen de manera correcta en relleno sanitario. El resto lo dispone en un basural a cielo abierto. Esto significa ir con el camión y tirarlos ahí. Y entonces en las ciudades hay que establecer todo un sistema de manejo de esos residuos, que implica tanto definir si se saca todo junto en una bolsa o en dos bolsas, por ejemplo la bolsa negra y la bolsa verde de lo reciclable, y después, claro, un sistema de recolección que si fuese un único sistema y sacamos dos bolsas y después juntan todos, sería inútil, entonces tiene que haber sistemas diferenciados de recolección, después el transporte, el tratamiento, o sea, qué es lo que se hace con esos residuos, y el destino final, que puede ser mayormente lo que se hace en Argentina es enterrarlos, o sea, en relleno sanitario. Lo fundamental para que no impacten sobre los cursos de agua es dejar de contaminar, así de simple. Sin embargo, descuidamos esos cuerpos de agua tirándole basura y a lo mejor una lata de aceite usada que me cambiaron el aceite del auto en el taller y el taller lo tira a un costado y va por el drenaje de los pluviales hacia el arroyo y eso contamina muchísimo un cuerpo de agua porque es un contaminante que es muy difícil de sacar y que se difunde por todo el cuerpo de agua, o sea que es gravísimo. Lo mismo para otros residuos, por ejemplo baterías u otros residuos peligrosos. Si tomamos los residuos sólidos urbanos y le damos una mala disposición final, el riesgo es que, claro, los residuos se van descomponiendo, van liberando esa agua, ese líquido, es el lixiviado que se denomina, propio del agua que contenía los residuos, o también cuando entra en contacto con el agua de lluvia, con el agua subterránea, los residuos sólidos pueden contaminar al cuerpo de agua, tanto el agua superficial, porque esa agua drena, sale de ese basural y se va hacia una laguna o hacia un arroyo, como
el agua subterránea. En el relleno sanitario, por ejemplo, el lixiviado es el agua de lluvia que escurre a través del relleno, sumado a los líquidos que se generan por descomposición de la materia orgánica, que tiene un alto contenido de agua en el relleno, y eso escurre y termina formando unos líquidos de características altamente contaminantes, en todos los casos, ¿no? Por contaminación orgánica, por contaminación inorgánica, como pueden ser los metales, y con diferentes grados de toxicidad, dependiendo de cuál sea la proveniencia del residuo. El lixiviado es ese jugo que se forma en la bolsa de la basura que tenemos en el tacho de basura cuando lo sacamos, y ese líquido que tiene mal olor y que tiene una altísima carga orgánica. Bueno, imagínense una gran bolsa de toneladas de residuos, la cantidad de lixiviados que puede generar. Si esos no están contenidos, el líquido migra hacia el suelo y hacia las napas freáticas, y eso es muy contaminante. O sea que lo peor que podemos hacer es juntarlo, tirarlo en un sitio y no darle un tratamiento. Al principio, una de las principales soluciones que se encontró fue que estos lugares de exposición final sean seguros, sean rellenos sanitarios, como lo llaman, ¿no? Que tengan un control de lixiviados. Un proyecto ingenieril que implica hacer un pozo, digamos, en el suelo, recubrirlo con una capa de arcilla impermeable para evitar que el lixiviado, los líquidos que se generan en la basura, percolen y vayan hacia las napas, o incluso también ponerle un geotextil, o sea, una membrana como un plástico grueso que evita que el agua, entonces, que se forma con los residuos, migre hacia el suelo. Teóricamente el lixiviado no debería tocar el recurso hídrico, no debería llegar nunca. El lixiviado debería, en los rellenos sanitarios, ser colectado. Bueno, el relleno es como una pileta que está impermeabilizada, el lixiviado se colecta y se trata. A partir de ahí se genera un nuevo residuo sólido, pero de menor volumen, que puede ser vuelto a poner el relleno, y de esta manera continúa el ciclo. Uno puede recolectar ese lixiviado del fondo del relleno sanitario por canales y bombearlos hacia una planta de tratamiento, antes de que eso se vuelque a un cuerpo de agua. Entonces estaríamos eliminando la carga orgánica, que es muy alta, de los lixiviados que se generan en los rellenos sanitarios o en cualquier ámbito donde hay residuos sólidos urbanos, se lleve a una planta de tratamientos, se trate y se disponga o se evacúen los efluentes ya tratados a un cuerpo de agua. Existen en el país distintas experiencias de gestión de residuos sólidos urbanos. Algunas aprovechan la basura para generar energía, otras se orientan a proteger cuerpos de agua, pero la mayoría de estas políticas prestan principal atención a la separación en origen. Una de estas experiencias se da hace más de 20 años en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, y hasta allí viajamos para conocer cómo un trabajo de gestión se transformó en una política de Estado. Rafaela tiene recolección de lo que es residuos domiciliarios y de generadores especiales o grandes generadores. Lunes y jueves juntamos puerta a puerta lo que es lo recuperable y el resto de los días lo no recuperable y biodegradable. Es una ciudad que está continuamente trabajando con el sector público políticas de mejora. Y esto hace que podamos de alguna manera articularnos para generar cambios de largo plazo que generen realmente un aporte a la sociedad y al ambiente. Y eso lleva a que la gente pueda entender cuál es el sentido del primer eslabón de la cadena, que es que nosotros separemos correctamente en origen. Por eso también vamos con los chicos de las escuelas al complejo ambiental y les explicamos la importancia de separar en origen, que puedan ver el valor que tiene el trabajo del reciclador urbano en la planta de recupero. Antes teníamos el basural a cielo abierto. ¿Y a dónde van los residuos? Ahora en Rafaela tenemos el complejo ambiental, que aquí es donde se reciben los residuos sólidos urbanos que se generan. Ahí van a ver, bueno, nosotros vamos a ir con cuarto grado al complejo ambiental, lo vamos a llevar y van a conocer el complejo ambiental, que es como se ve en la fotito ahí. Este lugar nosotros lo llamamos Complejo Ambiental Rafaela. Es un sitio que tiene aproximadamente 33 hectáreas
y en el mismo se encuentran instalados lo que es la planta de recupero de materiales. Todo lo que ingresa a la planta, estamos hablando de residuos recuperables que provienen de la recolección domiciliaria y también de los grandes generadores que se están sumando a la separación en origen, digamos. En la planta trabajan 2 cooperativas de trabajo. Estas cooperativas están compuestas por unas 25 personas aproximadamente y ellas se encargan de procesar todo este material que ingresa y acondicionarlo para una posterior reinserción al proceso productivo. ¿Qué significa eso? Se comercializa a plantas de reciclaje, entonces estos materiales que son extraídos de los residuos vuelven a insertarse al proceso productivo para poder fabricar de nuevo un producto y demás. En el predio también existe un parque tecnológico del reciclado, que es una parcela de 1,5 hectáreas en donde se están instalando empresas que valorizan residuos. Una de las empresas que está instalada y ya está en funcionamiento es la planta de procesamiento de envases plásticos. En el año 2015 el municipio nos convocó a una licitación para hacer todo lo que es la recuperación y el tratamiento del reciclado de los plásticos y además de los envases de agroquímicos. A posteriori, como lo que estamos tratando ahora son los plásticos más duros, no es como un film, estos directamente pueden irse a peletizar. Destino final, hacemos una peletización y que después ese pellet se vende para hacer productos finales. Nosotros acá en planta vamos a hacer la fabricación de los distintos tipos de caña, pero más que nada por la zona donde estamos, mangueras para todo lo que es aguada. Con respecto a los recursos hídricos, los plásticos es un gran problema, porque muchos de los plásticos, por lo general, son de un solo uso. Voy a la verdulería, le pido la verdura y me la pongo en una bolsa, que voy a mi casa, la pongo en la heladera, la verdura, la dejo por ahí y la bolsa ya cumplió su uso. Pero pensá que esa bolsa tarda 200 años en degradarse. En el año 2017 comenzamos con la campaña de la biobolsa, que en realidad tiene un antecedente en el 2014, cuando Rafaela empezó a comercializar la bolsa plástica en los supermercados. Esto hizo que se redujera en un 70% el uso de la bolsa plástica. Nosotros entregamos una bolsa compostable, era una manera también de lograr el triple propósito de que haya menos bolsas, menos residuos y se composte. La biobolsa está hecha de material orgánico que proviene de la naturaleza, como puede ser fécula de maíz, cáscara de papa o de remolacha. Lo que se hace es directamente cambiar la materia prima con la que se produce la bolsa, pueden ser las mismas máquinas, incluso en el proceso productivo también se ahorra energía, entonces en esa etapa podemos decir que es un modelo sustentable de producción la biobolsa, y lo que hace es degradarse entre 180 días y 200 días dependiendo las condiciones climáticas, y también puede volver a ser nutrientes para la tierra. Y también lo que intentamos promover con la biobolsa es que se haga compost domiciliario, entonces reducir al máximo el volumen de residuos que producimos en nuestro hogar. Empezamos a enseñarle a la gente cómo separar, darle los elementos para separar, tomar conciencia, fuimos al relleno. En el relleno vimos cuánto dura una celda separando y cuánto dura una celda sin separar. Y nos dimos cuenta que ese costo lo pagamos todos. O sea, lo pagamos con impuestos primero, pero también lo pagamos con costo ambiental, con una napa contaminada, que en algún momento te tomás esa agua y te estás contaminando, te estás intoxicando. Tengo los tachitos verde y amarillo y ustedes me tienen que ir diciendo a dónde vamos tirando lo que aparece en la pantalla. Muy bien. Vasitos de tergopol. Latitas. Papel higiénico. Amarillo, muy bien. Es todo papel sucio, no se reutiliza. Yo pienso que tenemos que tener más incentivos de parte del Estado, de parte de la comunidad, de parte de los generadores, de las empresas, que de alguna manera nos den incentivos para nosotros
contribuir con esa política. Es importante gestionar los residuos no solo por una cuestión ambiental, sino también de salud para los ciudadanos. Creo que para el medio ambiente es necesario y cuanto antes tratemos de hacer la separación nosotros en nuestros hogares. Primero, una estrategia de reducir. ¿Qué quiero decir reducir? Generar menos residuos. Por ejemplo, que haya envases retornables, que haya menos residuos, no sé, por ejemplo, quizás que no te tengan que dar bolsas en los supermercados, esa es una opción. La segunda sería reutilizar los residuos y la tercera, reciclarlos, ¿no? Lo que se denomina las 3R, ¿no? Reducir la cantidad de residuos que se producen, reutilizarlos y reciclarlos. Si uno tiene esa estrategia, obviamente a un relleno, a un sitio de disposición final van a llegar menos residuos que si no hacemos esa tarea. Eso se logra por trabajo diario de todos, no solamente los recolectores de residuos, sino los generadores. La clave está en los generadores, que somos cada uno de nosotros. Se está empezando a generar una muy fuerte cultura del reciclaje y del compostaje, incluso en las casas y demás. Con eso se puede reducir muchísimo el volumen, muchísimo las fracciones difíciles de degradar, y ese es un camino. Lo que tenemos que mejorar es la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Cuando hablamos de gestión, hablamos de un circuito que sigue el residuo una vez que se genera hasta que puede ser reciclado. Obviamente es un problema más complejo que simplemente llevarlo a un relleno sanitario y disponerlo. Pareciera ser como que ahí termina el problema, y en realidad hay problemas secundarios que también son relevantes y que haríamos bien en considerar en la gestión de residuos. No podemos pretender de un año para el otro tener un master plan que nos haga hacer un cambio de cultura semejante. Pero es lo que hay que hacer. O sea, no hay duda que todo empieza allí. Cuando generamos residuos y no los reciclamos, estamos también demandando más agua, porque eso que tiramos va a requerir agua de algún lugar para volver a ser producido. En cambio, si lo reciclamos, nos estamos también ahorrando agua. Como vimos, para hacer una buena gestión de los residuos sólidos urbanos, y dado que vamos a seguir consumiendo los niveles que lo hacemos, es indispensable que se generen menos envases, menos plásticos. ¿Cómo lograrlo? Algunos países están tendiendo a responsabilizar a las empresas que lo generan. Es decir, si alguien lanza un nuevo envase al mercado, es responsable a futuro de su gestión y su tratamiento como residuo. También es importante que se puedan disponer los residuos orgánicos de manera correcta, que son nada más y nada menos que la mitad de lo que generamos en nuestros hogares diariamente. De esta manera, si uno puede generar menos basura y además procesar y reaprovechar todo aquello que se pueda, estamos haciendo prevención, estamos preservando a futuro nuestros recursos hídricos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Los reencontramos en el próximo programa de Elemento Vital.